Continuando con la fisiología endocrina, hoy vamos a estudiar la hormona paratiroidea. Los objetivos de esta clase, vamos a hablar del calcio, pero para nosotros empezar a estudiar y entender las funciones de la hormona paratiroidea, tenemos que hablar de calcio, de hablar del fósforo, cuáles son sus funciones, de las características anatómicas de la glándula paratiroidea, sus características anatómicas e histológicas de las hormonas paratiroideas. Vamos a hablar de su síntesis, de su mecanismo de acción, de su regulación. Además hablaremos del calciferol, de la vitamina D y de la calcitonina. Cómo estas tres hormonas, la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina, están relacionadas para mantener la homeostasis del fósforo y el calcio en el organismo. La función de la hormona paratiroidea está en íntima relación con la vitamina D y con la calcitonina, puesto que ellas están implicadas en la regulación del calcio y del fosfato. Vamos a hablar del calcio. El calcio es un ion de vital importancia en el funcionamiento del organismo. Tiene que ver con la secreción hormonal, con la contracción muscular, la activación de enzimas en la sinapsis, cumple función importante como segundo mensajero para la síntesis de hormonas, de enzimas, de proteínas y en la coagulación sanguínea. Como vemos, el calcio es un ion de vital importancia en el funcionamiento del organismo. La forma de calcio va a estar unido a proteínas en un 40%, en un 60% que está representado por la porción de calcio ultra filtrable, que es difundible. Un 10% va a estar unido a complejos con aniones y un 50% es un calcio ionizado. Las concentraciones plasmáticas de calcio van de 8.5 a 10 miligramos por decilitro. En otras literaturas aparece de 9.4 a 10 miligramos por decilitro. Cuando los niveles de calcio disminuyen por debajo de su valor normal, la célula nerviosa se vuelve más excitable. Y esto es porque hay un aumento de la permeabilidad del sodio, permitiendo que el inicio más rápido del potencial de acción. Cuando estas concentraciones bajan un 50% menos de su valor normal, las fibras nerviosas periféricas se vuelven más excitables, trayendo como consecuencia que haya una contracción muscular tetánica. Se produzca una tetania cuando los valores de calcio están por debajo de los 6 miligramos por decilitro. Se produce lo que se denomina una tetania hipocalcémica de la mano o espasmo carpopédico. También se puede presentar cuando hay hipocalcemia convulsiones. Si por el contrario hay un aumento de los niveles del calcio, una hipercalcemia, esto trae como consecuencia que hay depresión del tejido nervioso. Las actividades reflejas del sistema nervioso central se vuelven más lentas. A nivel cardíaco vamos a tener una disminución del intervalo QT.
en el intestino vamos a tener disminución de la motilidad, de la contracción de esa musculatura, produciendo estreñimiento y también se describe pérdida del apetito. La absorción del calcio se da en el enterocito del intestino, en el borde del cepillo del enterocito. Aquí va a tener un receptor de membrana, un receptor transmembrana, denominado 6-vanilloide. Este receptor facilita la entrada del calcio al interior de la célula. En el interior de la célula vamos a encontrar también otra proteína, la calvindina D9K y la 28K, que van a atrapar al calcio, evitando que se salga el calcio. Atrapan el calcio y permite que se dirija a la membrana vasolateral, donde va a haber una proteína cotransportadora, la NCX1, que saca el calcio y mete el sodio. O a través de otro mecanismo es la bomba sodio-calcio ATPase. Entonces tenemos un receptor vanilloide que está en el enterocito, en el borde, en cepillo del enterocito, allí se ubica este receptor. En el citosol, la calvindina de 9K y 28K, y un cotransporte sodio o la bomba sodio-calcio ATPase. En la homeostasis del calcio están implicados 3 órganos: el intestino, el riñón y el calcio. Y 3 hormonas: la vitamina D, la hormona paratiroidea y la calcitonina. La absorción de calcio no es muy buena. Es favorecida por la vitamina D. Favorece la absorción del calcio. Si nosotros ingerimos 1000 miligramos de calcio, solo se absorbe un 35%, 350 miligramos. Sin embargo, de estos 350 miligramos, hay una secreción también de 150 miligramos al tubo digestivo a través de los líquidos salivales, pancreáticos e intestinales, quedando una absorción neta de 200 miligramos, que es depositada en el líquido extracelular. En el hueso no hay una pérdida ni una ganancia de calcio. Sin embargo, hay una remodelación ósea constante, formándose un hueso nuevo que se deposita y una resorción del hueso viejo. Hay un equilibrio entre la formación del hueso nuevo y la resorción del hueso viejo. Este mecanismo de resorción ósea es inhibido por la calcitonina y es estimulado por la hormona paratiroidea y por la vitamina D. En el riñón también tenemos un equilibrio. Hay un equilibrio entre la absorción y la excreción renal. Hay una excreción renal de 200 miligramos. Esto a través de los mecanismos de filtración y reabsorción renal. La reabsorción renal es estimulada por la hormona paratiroidea. En el riñón tenemos que hay una reabsorción de un 98 a un 99% del calcio. En el tubo contorneado proximal es un 60%, en el distal y en el asa de Henle es de un 40%. En
las células de los túbulos también encontramos receptores transmembrana, receptores vanilloides B5. Estos receptores van a facilitar, igual que lo hace en el intestino, van a facilitar la entrada de calcio y se produce el mecanismo de igual que en el intestino. Se saca el calcio a través de una ATPasa o a través de una proteína cotransportadora. La regulación del metabolismo va a estar dada entonces por la movilización ósea, por la excreción renal y por la captación intestinal de calcio. Las hormonas implicadas, la hormona paratiroidea, la 1,25-dihidroxicalciferol y la calcitonina. ¿Qué tenemos acá en este cuadro? La vitamina D en el hueso, en el riñón y en el intestino aumenta las concentraciones tanto de calcio como de fosfato. La hormona paratiroidea aumenta las concentraciones en el hueso y en el riñón e intestino de calcio y disminuye la de fosfato. Y la calcitonina en el hueso y en el riñón va a disminuir tanto la concentración de calcio como la del fosfato. El fósforo se puede encontrar en la célula formando ATP, AMP cíclico, el 2,3-fosfoglicerato, entre otras formas. Entre sus funciones encontramos la formación de dientes y huesos como fuente principal de energía celular, en la formación de ADN y ARN, formando parte de la membrana celular, importante en la función cerebral, en el equilibrio ácido-base y en el transporte de oxígeno. De su forma de presentación, el 34% es fósforo inorgánico y es importante porque esta es la única forma como es filtrado. Un 85 o un 90% está en el hueso, un 10% en la sangre, las concentraciones de 12 miligramos por 100 ml y su reabsorción es de un 90%. El fósforo utiliza dos cotransportadores, el NAPPID2A y el NAPPID2C. Esto es en el riñón. En el intestino está el NAPPID2B. Este cotransportador permite a la entrada de la célula al fósforo inorgánico. El mecanismo por el cual este fósforo sale de la célula al torrente sanguíneo no está bien establecido. Las glándulas paratiroideas se encuentran en la cara posterior y medial de la glándula tiroides. Son 4, son glándulas pequeñas, las superiores son ligeramente más grandes que las inferiores, con un peso estimado de 20 a 40 gramos. Su irrigación van a estar dadas por las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores. En relación a su histología, en el parénquima vamos a encontrar células osífilas que no está definida su función, que aparecen en la pubertad, células principales que son las que van a sintetizar y secretar la hormona paratiroidea. Además poseen adipocitos y está muy vascularizada esta glándula.
Esta hormona tiene gran importancia porque ella va a ser un potente mecanismo control de las concentraciones extracelulares de fosfato de calcio y de calcio, porque ella va a regular su absorción intestinal, su excreción renal y el intercambio de estos iones en el líquido extracelular y en el hueso. Posee 84 aminoácidos. Su concentración sérica es de 10 a 25 picogramos por mililitro y tiene una vida media de 10 minutos. La síntesis de esta hormona comienza en el núcleo de las células principales de la glándula paratiroidea, donde está el gen que codifica a esta hormona. En el núcleo se va a producir la transcripción, posteriormente la traducción en los ribosomas para formar la preprohormona. Posteriormente, en el retículo endoplásmico rugoso se va a formar la prohormona y finalmente en el aparato de Golgi se va a formar la hormona. Que esta hormona es secretada a la sangre a través de un mecanismo de exocitosis. La regulación de esta hormona está mediada por dos receptores, un receptor sensor de calcio y un receptor de la vitamina D. Este receptor sensor de calcio capta las concentraciones de calcio y cuando estas concentraciones están disminuidas, estimula este receptor para que se produzca la síntesis y secreción de la hormona. El receptor de la vitamina D es un receptor que va a producir inhibición en la síntesis, es un receptor nuclear. Va a inhibir directamente la transcripción del ARN. También este receptor tiene una regulación o una inhibición secundaria porque, o no es directa porque él va a aumentar en el riñón la reabsorción de calcio y de esta manera indirectamente va a inhibir la síntesis de la secreción y síntesis y secreción de la hormona paratiroidea. Entonces está regulada por estos dos receptores, el receptor sensor de calcio y el receptor de la vitamina D que se ubica en el núcleo. El mecanismo de acción de esta hormona es a través de receptores que están acoplados a la proteína G. Va a activar tanto a la proteína GS, estimulando a la adenilatociclasa para que se transforme de ATP a AMP cíclico y aquí activar a la proteína quinasa para que se cumpla la función de la hormona, que es activación de canales, etc. De igual forma, esta hormona acoplada a este receptor puede activar también a la proteína GQ. Y al activar a la proteína GQ va a estimular a la fosfolipasa C para que se forme el IPT3 que va a actuar para que se libere calcio y al diacilglicerol a través de estimulando a la proteína quinasa. La hormona paratiroidea tiene tres funciones principales. Tiene una función fosfatúrica, una función hipercalcemiante y estimula los osteoblastos y los osteoclastos. Ella actúa principalmente, esta hormona, en los riñones, en el intestino y en el hueso. ¿Cómo es la función fosfatúrica o cómo cumple esa función? Ella disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Disminuye esta reabsorción porque produce una inhibición directa
de la proteína cotransportadora NAPID2A. Si inhibe a esta proteína, evita que entre el fosfato dentro de la célula. Y al evitar que entre dentro de la célula, facilita su eliminación. Entonces, este mecanismo es directo, inhibiendo a la proteína cotransportadora NAPID2A. Su acción hipercalcemiante es a través de dos mecanismos, porque aumenta la reabsorción de calcio en el tubo contorneado distal, porque facilita o estimula la expresión del receptor de membrana vanilloide 5. Y si facilita la expresión de este receptor, permite la entrada de calcio dentro de la célula, permitiendo la reabsorción de calcio. También aumenta la síntesis de la vitamina D3. Se facilita la síntesis de esta vitamina, de esta manera también va a estimular o va a facilitar que aumenten las concentraciones plasmáticas de calcio, porque esta vitamina actúa sobre el intestino para que se reabsorba el calcio. Entonces, de esta manera cumple su función hipercalcemiante, aumentando la expresión de la proteína B5 y aumentando la síntesis de la vitamina D. En el hueso, recordamos que la composición ósea tiene un 30% de matriz orgánica y 70% de sales. Esa matriz orgánica, un 90 a un 95% son fibras de colágeno y un 5 y un 10% es sustancia fundamental, los proteoglicanos. Estas sales óseas son sales de calcio y de fosfato que cuando hay una unión del calcio con el fosfato, se forma esta sal fundamental en la matriz ósea, que es la hidroxiapatita, que contiene tanto calcio como fosfato. ¿Cuál es la acción de la hormona paratiroidea en el hueso? Tiene la primera acción, que es transitoria, sobre los osteoblastos, favoreciendo la formación de hueso nuevo. Es una primera acción. Su segunda acción es la activación sobre los osteoclastos ya formados y la formación de nuevos osteoclastos. Estos osteoclastos son células óseas viejas que van a permitir la resorción del calcio en su membrana apical, que es la que está en contacto con el hueso. Entonces, de una manera global, la acción de la paratormona, de la hormona paratiroidea en el hueso, es que promueve la resorción ósea y de esta manera aumenta las concentraciones de calcio plasmático. Si tenemos una disminución de este calcio plasmático, principalmente el estímulo es el calcio ionizado, hay una disminución de este calcio. Esto actúa sobre las células principales de la glándula paratiroidea para que se sintetice y se secrete la hormona paratiroidea. Esta hormona aumenta su concentración en el plasma, va a tener varios efectos. Uno de los efectos es sobre el hueso o su acción sobre el hueso, promoviendo la resorción ósea. Al aumentar esta resorción ósea, hay una liberación de calcio en el plasma, aumentando las concentraciones de calcio en el plasma. En el riñón
esta resorción de calcio va a favorecer la reabsorción de calcio en el riñón, disminuyendo su excreción por la orina. Entonces favorece la reabsorción y disminución de su excreción. A la vez, esta hormona, la paratiroidea, va a estimular la síntesis de la vitamina D. Aumentar esa síntesis aumenta las concentraciones plasmáticas de la vitamina D, favoreciendo en el intestino el aumento de la absorción de calcio. Todas estas acciones de la hormona paratiroidea es con el fin de lograr la normalización del calcio en el plasma. La hormona paratiroidea va a tener entonces un efecto positivo en el intestino porque aumenta la absorción de calcio. Tiene un efecto positivo en el riñón porque aumenta la reabsorción de calcio. A la vez, aumenta la excreción de fosfato. En el hueso tiene un efecto positivo porque favorece la movilización del calcio. Cuando los niveles plasmáticos del calcio aumentan, estos van a ejercer un efecto negativo sobre la hormona para que no se produzca más la hormona. Cuando estos niveles de calcio llegaron a concentraciones normales, inhibe a la glándula para que no se produzca más la hormona. La calcitonina tiene el efecto contrario, va a inhibir la reabsorción de calcio e inhibe la movilización de calcio en el hueso. De esta manera disminuye la concentración de calcio en el plasma. Cuando esta concentración de calcio en el plasma están disminuidos, va a ejercer un efecto negativo sobre la glándula para que no se produzca la hormona. Este es un proceso entonces de retroalimentación negativa. Podemos tener alteraciones en la secreción, ya sea en más o en menos. Y la clínica del paciente va a depender si hay un aumento de las concentraciones de calcio o hay una disminución de las concentraciones de calcio, igual de las concentraciones de fosfato. Entonces la clínica va a depender de eso. Cuando hay un aumento en la secreción de la hormona, hay un hiperparatiroidismo que puede ser primario, ya sea por un tumor, que es lo más frecuente. Esto produce un aumento de la secreción de la hormona. Los pacientes van a tener hipercalcemia porque hay un aumento de la concentración de la hormona, porque ese es el efecto de la hormona, y una hipofosfatemia porque disminuye la absorción de fosfato. Estos pacientes también van a presentar hipercalciuria, que es la presencia de calcio en la orina, ya sea en forma de calcio fosfatado o cálculos de oxalatos de calcio. Presentan estreñimiento y osteoporosis. Entonces el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico o extirpar el adenoma. Se puede presentar también un hiperparatiroidismo secundario, que no es la lesión que esté presente en la glándula, sino son pacientes que presentan hipocalcemia y esto es un estímulo para que se dispare la secreción de la hormona, pero porque tienen una deficiencia de vitamina D o una insuficiencia renal crónica. Entonces ellos tienen esta patología, deficiencia de vitamina D, insuficiencia renal crónica, hay una hipocalcemia y esto estimula a que en los niveles de la hormona aumente. Estos pacientes pueden tener el aumento de las hormonas
paratiroidea, pero los niveles de calcio pueden estar normales o disminuidos. Hay tumores también malignos que no son primarios de la glándula, sino tumores de mama o tumores de pulmón que pueden producir péptidos que son semejantes a la hormona paratiroidea y pueden tener los pacientes una clínica semejante de hiperparatiroidea. Cuando hay disminución de la secreción, tenemos un hipoparatiroidismo. Esto es frecuente por cirugía, se presenta cuando los pacientes hayan tenido una cirugía, ya sea por tumores de la glándula paratiroides o tumores de la tiroides, donde las glándulas pasan inadvertidas. Causas autoinmunitarias son menos frecuentes y congénitas tampoco son frecuentes. Estos pacientes van a presentar hipocalcemia e hiperfosfatemia. El tratamiento entonces es a base de calcio y de vitamina D. La 1,25 dihidroxicolecalciferol se forma a partir de la vitamina D, es el metabolito activo de la vitamina D y se va a formar por diferentes hidroxilaciones que ocurren en el riñón y en el hígado. Nosotros podemos ingerir en la dieta la vitamina D o la podemos producir a partir del colesterol en la piel por estimulación de la luz ultravioleta. Sus niveles séricos son de 0,03 nanogramos por mililitro. Es el metabolito activo de la 24,25 dihidroxicolecalciferol. Esta hormona es hipercalcemiante. ¿De qué manera lo hace? Induce a los receptores calvindina de 9K y 28K. Favorece la expresión del NADPI2B en el duodeno. Aumenta el número de calcio ATPasa y de receptores vanilloides 6 en el enterocito. Aumenta la expresión del receptor vanilloide 5, pero en el túbulo contorneado proximal. Y estimula la síntesis de osteoblastos. Entonces tiene un efecto hipercalcemiante a través de todos estos mecanismos y estimula la síntesis de los osteoblastos en hueso. La deficiencia de esta vitamina es rara. Cuando se presenta, vamos a encontrar niveles bajos tanto de calcio y de fosfato, y esto va a traer como consecuencia alteraciones en la mineralización del hueso. Entonces estos pacientes van a tener insuficiencia del crecimiento y deformidad esquelética. La calcitonina es producida en las células parafoliculares de la tiroides, es un péptido de 32 aminoácidos. Su secreción es mayor a 9,5 miligramos por 100 mililitros. Tiene una función antagónica a la función de la hormona paratiroidea. Por lo tanto, ella va a inhibir en el hueso la reabsorción ósea. En el riñón inhibe la reabsorción de calcio e inhibe las diferentes hidroxilaciones. Esta hormona tiene un efecto, por lo tanto, contrario al efecto que va a tener la hormona paratiroidea. Entonces, como hemos visto, la vitamina D, la calcitonina y la hormona paratiroidea son de vital importancia para la regulación de las concentraciones de calcio y fosfato en el organismo. Este paisaje es de la colonia Tovar
que queda en el estado Aragua, Venezuela. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln.